Un asunto que vamos a analizar con Julián Macías, es analista español, responsable del Observatorio contra la Desinformación, Pandemia Digital. Julián, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Julián. Esta noche usted, producto de una investigación, ha enviado al público, a sus seguidores, información a través del Twitter sobre estos descubrimientos de cuentas falsas, de bots, de trolls. Quiero contárselo primero a la audiencia, poner el primer tweet y preguntarle a usted qué es lo que hay allí que se ha revelado. Así que vamos a verlo. Le pido a la producción que lo pongamos, por favor. Allí está. Abro hilo sobre la campaña digital con miles de cuentas falsas difundiendo mentiras y odio contra @ecuaraus, es decir, la candidatura de Arauz Rabascal, y apoyando a Lazo, presidente de una fundación de Atlas Network. Comienzo analizando 200.000 tweets, imagínense ustedes 200.000 tweets que interaccionan con 4 candidatos que encabezan las encuestas. Esto es lo que usted nos ha contado esta noche a través del Twitter. ¿Esto qué significa, Julián? Bueno, al hilo al que estás haciendo mención es de la primera vuelta, en la cual, digamos, hizo un primer análisis y, bueno, el hilo que comentas es bastante largo, pero sí que demuestra, bueno, bastantes pruebas de automatización de cuentas y sobre todo hay un gran número de cuentas que usan imágenes de personas de otros países, ¿no? Como gente que trabaja en transferencia internacional, que es de la República Checa, o una escritora chilena, o un actor mexicano. Bueno, hay una serie larga de cuentas falsas que usan las imágenes de personas de otros países y que si se analizan digamos, la actividad que tiene una actividad, digamos, muy, muy alta y siempre usando las etiquetas, por un lado, o haciendo retweets a Guillermo Lasso, usando las etiquetas de la campaña, o haciendo la campaña sucia, que tiene dos partes, una difundir mentiras y otra, digamos, lanzar insultos como Lelo, que era la palabra más repetida que hacían este tipo de cuentas falsas hacia el otro candidato, hacia Araújo. Sí, Julián, pero estamos para comprenderlo, aquellos que no conocen de cómo se mueve este mundo de la virtualidad y sobre todo en tiempos de campaña, en laboratorios que arman todas estas estrategias, ¿dónde están? ¿Cómo funcionan? Sí, mira, aquí hay una cosa hay una cuestión que normalmente la gente suele simplificar y le llama a todo bots. Entonces creo que habría, digamos, que hacer dos categorías. Una, si es una cuenta falsa o es una cuenta de una persona real, y luego si la cuenta está automatizada o está gestionada por una persona. Es decir, cualquiera de las dos matrices pueden cruzarse entre ellas. Es decir, puede haber una persona real que tenga una cuenta, pero que al mismo tiempo esté automatizada con un software y también puede haber una cuenta falsa que pueda ser gestionada por una persona, ¿vale? Lo que se suele llamar troll center, ¿no? De hecho, en el último hilo que he publicado hoy, que ya se refiere a, digamos, a las dos últimas etiquetas que han sido equivocadas, una de ellas, que fue ayer precisamente, ayer a la noche, Lazo Persistente, es decir, con una S que sobraba, se pusieron muchos tweets equivocados, pues eso prueba que la matriz sea, digamos, sea publicado por persona o por Julián, pero máquinas ¿y allí generadas qué por... les falló? ¿Allí qué les habría fallado? Esto evidencia que las estrategias y todo este mundo virtual también falla. En este caso, ¿qué fue lo que pasó? Porque decía Lazo presidente. Claro, esto es una de las pruebas porque muchas veces es difícil y aparte cada vez se mejoran más los sistemas de gestión de cuentas falsas, pero cuando pasa esto, que ha pasado muchas veces, es una prueba clara que existe un troll center, es decir, un software, hay una programación automática, sean de cuentas reales o de cuentas falsas, pero que programan cierto número de tweets. Como la persona suele ser la misma, la que gestiona muchas cuentas, a la hora de programar un hashtag, como haya una equivocación, no hay solamente una equivocación, sino que hay miles. Y esto ya le pasó hace pocos días. Después del debate electoral, o al mismo tiempo, se lanzó un hashtag que era Andrés no mientas otra vez, y se lanzaron más de 30.000 tweets a través de más de 10.000 cuentas, con un error, siempre el mismo error ortográfico, que era Andrés no mientras otra vez, añadiéndole una R, ¿no? Y fíjate que tanto en una como en otra son las mismas cuentas, tanto lo que yo llamo la matriz de opinión, que son las cuentas normalmente de personas reales como digamos, Andrés
Andrés Vera, los hijos de Guillermo Lasso, una serie de cuentas, incluso personas de la fundación de Guillermo Lasso, de Atlas Network, Ecuador Libre, y luego las que hacen retweet, las que difunden esos mensajes, que es lo que yo llamo matriz de difusión. Y ahí es donde están normalmente las miles o decenas de miles de cuentas falsas, ¿no? Y desde tanto en la primera vuelta como en la segunda se han dado estos casos, ¿no? Es decir, aparte de este error que lo prueba claramente, hay otros elementos que son claves. Antes de pasar a estos otros elementos, Julián, te pido que nos detengamos un momento aquí. Vamos a poner ese hilo que también lo subías al Twitter para mostrar esa etiqueta, está allí. Andrés, no mientras otra vez, que sale minutos antes de comenzar ese debate, ese cara a cara entre Arauz y Lasso. El uso de bots y cuentas falsas de Lasso durante toda la campaña ha sido pornográfico. El último escándalo es que más de 10.000 cuentas pusieron a más de 30.000 tweets con el HT equivocado. Andrés, no mientras, cuando debía decir no mientas otra vez. Mismo error que cometió Bolsonaro y Vox, sus socios internacionales. Así que en esta campaña de Guillermo Lasso, en esta guerra sucia a través de las redes sociales, se han cometido estos dos errores visibles, Julián. Sí, digamos que, como justamente has comentado, es un error que es habitual en aquellos partidos políticos, normalmente de la ultraderecha relacionada con la Fundación Atlas Network. Esto es en la región, en todos los países de América Latina se repite este tipo de estrategia, y precisamente a Bolsonaro le pasó con un hashtag que era fechado Bolsonaro, pero le pusieron Bolsonaro con una L de más. Y en España, en un ataque al gobierno, un hashtag con muchos tweets, que era Sánchez, vete ya, aludiendo al presidente, se comieron una Z y pusieron un montón de tweets con Sánchez, vete ya. Lo curioso de todo esto es que hace 2 días o 3 días Facebook reportó, igual que como el golpe el golpe de Estado en Bolivia, en septiembre de 2020 reportó que una empresa de Estados Unidos creaba perfiles falsos y gastaba millones de dólares en ataques de desinformación y odio en Venezuela, precisamente, al gobierno de Venezuela, al gobierno de México, y apoyando el golpe de Estado en Bolivia. Justamente Facebook reportó esta semana que Guillermo Lasso usa páginas falsas, perfiles falsos de Instagram y de Facebook, y que también hace ataques con desinformación y mensajes de odio a la candidatura de Guillermo Lasso. Y precisamente, en este caso, la empresa era española. Y en uno de los hilos que hice esta semana también veo ciertos vínculos con cuentas que suelen participar en las campañas de desinformación y de odio de la ultraderecha en España, que no solamente es Vox, sino también el Partido Popular y, bueno, Ciudadanos, otros partidos, pero que no solamente partidistas, sino de toda la ultraderecha contra el gobierno, contra Podemos, contra los partidos de izquierda, ¿no? Entonces ahí se ven nexos de la internacionalización de lo que yo llamo tecnofascismo o Operación Cóndor 2.0, en la cual pues cada vez hay más muestras en más países de estas acciones que normalmente quedan impunes. Sí, de hecho, revisando el hilo que teníamos en pantalla, hay una parte que se la dedicas a ello. Vamos a ponerlo en pantalla porque de hecho recuerda todo lo que ha significado también un momento muy complejo en la campaña por Madrid, por ejemplo, en España. Estos errores son habituales en las organizaciones de extrema derecha que utilizan bots de manera masiva para sus campañas de desinformación y odio. En España, Vox, este partido de la ultraderecha, estuvo detrás de una campaña donde miles de cuentas pusieron por error Sánchez, vete ya, es decir, Sánchez, vete ya sin la Z. Están hablando, haciendo referencia supuestamente al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Sánchez, vete ya sin la Z. Pero eso quiere decir si es un asunto que permea todas las campañas a nivel internacional, Julián. ¿Hay entonces organizaciones que están dedicadas a ello? Sí, bueno, hay varios hilos conductores, digamos. Hay una red internacional tanto política como mediática como de fundaciones, ¿no? La red Atlas Network tiene más de 600 fundaciones, digamos que llevan una política ultra neoliberal, ¿no? Siguiendo un poco los principios de Milton Friedman que acompañaron los golpes de Estado de la Operación Cóndor, y siguen teniendo los mismos principios de más libertad, menos Estado, con su concepto de libertad un poco diferente al que la mayoría tenemos, pero que lo siguen usando y replicando en cada una de estas fundaciones y que tratan de operar en todos los países, ¿no? Aparte de eso, existen ciertos organismos regionales financiados por la NEP,
que tienen mucho peso, principalmente con los medios de comunicación, pero también con las instituciones y con los observatorios de derechos humanos, etcétera, ¿no? Digamos, esta sería como la partida, si bien Atlas Network como la parte derecha del Partido Republicano, digamos, ya que es dinero público de Estados Unidos en algunas ocasiones. En el caso de la NED, de la National Endowment Democracy, financian organismos regionales que muchas veces operan sinérgicamente en la misma dirección, ¿no? Organismos, Juliana, ¿qué organismos financian para adelantar, por ejemplo, estas campañas sucias, esta guerra tan evidente, visto así en este momento? Sí, bueno, precisamente te puedo poner muchos ejemplos, sería interminable, ¿no? Justamente uno de los puntos fuertes de este entramado es que es súper complejo, ¿no? Pero te podría decir, por ejemplo, que la Fundación Mil Hojas, digamos, está financiada por la NED y digamos que de esa fundación cobra o pertenece el medio periodismo de investigación de Fernando Villavicencio, que es una de las personas, digamos, más agresivas contra el correísmo. No solamente eso, sino que su denuncia fue la que fue cursada al CNE, que fue ejecutada en 17 días en tiempo récord con esta sentencia a 8 años de cárcel de manera, digamos, preventiva hasta que se resuelva en estamentos internacionales, pero que en tiempo récord se denunció al CNE y Verde Soto, que precisamente había sus últimos 6-7 trabajos estaban financiados también por la NED. Él era también presidente de una fundación de derechos humanos financiada por los Estados Unidos, pero también trabajó en Fundamedios, que es otro organismo financiado desde la NED, y que él, como venían elecciones cercanas, las pasadas elecciones, él lo subió de urgencia a la Fiscalía del Estado, que en 17 días cursó una condena que evitó a Rafael Correa que se pudiera presentar a las elecciones. Esa investigación, y él lo ha confirmado en una entrevista, fue financiada por la NED y aparte fue financiada ad hoc, es decir, él contó qué es la investigación que iba a hacer y la NED, que depende de dinero público de los Estados Unidos, le financió durante varios años con varias cantidades, ¿no? Entonces, él en redes sociales también es uno de las personas que se beneficia de retweets de todas estas cuentas falsas. Le retuitean tanto a él como a Carlos Vera, al hijo de Carlos Vera, Carlos Andrés Vera, que en la cuenta es Polificción, siempre aparece más grande como la cuenta más retweet. Él es director de la Fundación de Ecuador Libre, la Fundación de Guillermo Lasso, como director, y también es una de las cuentas que suelen ser más retuiteadas, ¿no? Entonces genera ahí un mantra, digamos, de cuentas que lanzan unos mensajes y que cuentas falsas retuitean, y son decenas de miles de cuentas, ¿no? Sí, Falsas. y por todo esto que nos estás diciendo, Julián, es un verdadero entramado oscuro y complejo, probablemente para que la gente no se dé cuenta y piense que la información que le está llegando es absolutamente espontánea. Pero allí vamos a un punto de lo que estabas hablando. Pasan hechos en redes sociales, en el mundo virtual, y se reflejan en la vida real, como por ejemplo esa causa express precoz en contra del expresidente Rafael Correa. ¿Cuán peligroso es esto, que pase del mundo virtual a la vida real, por ejemplo, en este caso, a 48 horas de la segunda vuelta presidencial? Sí, las estrategias en redes sociales, este tipo de estrategias en redes sociales nunca vienen solas. Siempre hay tres capas que funcionan simultáneamente y de manera sinérgica. Una es la estrategia digital, otra es la estrategia mediática y otra es la estrategia, digamos, de la sociedad civil o institucional, ¿no? Lo que se ve en la calle, que pueden ser observatorios, instituciones, partidos políticos o movilizaciones en la calle de diferentes organismos, incluso en la cooptación de la justicia, ¿no? Fíjate que hay una cosa que yo quería reflejar, ¿no? Porque en algunos de estos hilos yo hago justamente esta visión, empiezo hablando por la estrategia de campaña sucia en redes sociales, pero luego hablo de los medios de Ecuador, que me parece realmente increíble, un monopolio anticorreísta muy fuerte, y luego las instituciones que igualmente el CNE, por ejemplo, está compuesto por personas con una clara ideología anticorreísta y que no ha puesto nada fácil a la candidatura en un momento era de Correa, pero no le permitieron presentarse, y en este momento de Andrés Arauz. Pero fíjate, hay un dato, podría darte mucho, pero hay un dato con el que me quedo, que a mí no conozco ningún precedente en ningún país del mundo, y es que el día anterior de las elecciones, en la primera vuelta, precisamente Carlos Vera, el padre de esta persona que es director de la Fundación de Guillermo Lasso, el día antes, desde la televisión pública, porque él es presentador de la televisión pública, aparte de entrevistar a Guillermo Lasso,
pidió el voto para Guillermo Lasso, y no solamente pidió el voto para Guillermo Lasso, sino que dijo que era la única opción democrática que se podía votar con opciones para pasar a la segunda vuelta. Es decir, ni siquiera pidió el voto, sino que dijo que solo había una opción democrática, aparte de venerar y elogiar, ¿no? Y esto, con el dinero de todos los ecuatorianos, me parece como extremadamente grave, ¿no? No solamente eso, hay otros organismos como los fact-checkers, que está detrás de él Fundamedios, también financiado por los Estados Unidos, ¿no? En el cual verifica lo que es verdad y lo que es mentira, incluso puede anular publicaciones en Facebook, ¿no? Porque es partner de Facebook. Entonces, la verificación que ha hecho es tremendamente sesgada ideológicamente. Entre otras cosas, por ejemplo, dijo que no podía verificar si era cierto o verdadero que Andrés Arauz se había vacunado en Argentina, que era uno de los bulos que se usaron contra él, pero el viaje de Andrés Arauz fue antes de que las vacunas llegaran a Argentina, por lo tanto era imposible que se vacunara en Argentina. Bueno, pues era fácilmente verificable. Bueno, sí. Un medio de fact-checker, que se supone que hay periodista, dijo que no puso ni que sí ni que no, sino que era imposible de verificar. Cuestión que cualquier periodista hubiera dado con la verdad, ¿no? Claro. Para despedirte, solamente una reflexión a propósito de esto que te preocupa, que te alarma, como el ejercicio supuestamente periodístico en medios de comunicación en Ecuador. Lo que pasa es que también llegan en un momento en que se quitan la máscara, eso no es hacer periodismo, así tengas con honestidad una postura política que además te la guardas como persona, no es que no se tenga, pero es un asunto de rigurosidad periodística. Todo eso, lo demás que además nos estás contando, Julián, bueno, es activismo político, ¿no? Sí, de hecho el propio Carlos Vera, que te decía en una entrevista, decía que él es activista político, es un periodista que no tiene título universitario, pero que hace activismo político. Incluso le ofrecieron que se presentara ante Rafael Correa, pero él pidió una cantidad de dinero que no se pudo reunir y no se presentó. Pero él hace activismo político, él lo dice, en redes es claro, en la televisión pública también lo hace, que me parece lo más grave porque todo el mundo tiene libertad de tener derecho a tener su opinión, su ideología y defenderla, pero no desde la televisión pública cuando es el presentador, y menos el día de reflexión cuando ya no se puede hacer ni siquiera campaña, ¿no? Entonces, bueno, me parece preocupante, pero no solamente por la televisión pública, sino por todas las televisiones privadas, ¿no? Precisamente Coavisa, que es la televisión más importante, sacó un reporte desde una de sus revistas que se llama Vistazo, en la cual ponía el titular que Andrés Arauz era el candidato que más bots y cuentas falsas usaba, pero no puso ni una sola prueba. Solamente dijo un informe de una empresa de México o de Colombia, no recuerdo, con un título que al hacer búsqueda en Google no aparece nada. Entonces, es un titular sin ninguna sola prueba. De hecho, yo le he ofrecido a la revista Vistazo todas mis bases de datos, comprobando justamente que las campañas apoyadas por Andrés no tienen, o los niveles son muy por debajo de los indicadores que te puede indicar que sean bots, y las campañas demostrando que hay miles de bots en las campañas de Lasso, y no me ha aceptado esa información, no se ha puesto en contacto conmigo, pero sí que han lanzado un titular sin ninguna sola prueba, cuando las evidencias, no solamente por parte mía, sino por parte del propio Facebook, o si cualquiera de mis hilos son pruebas que pueden comprobar por sí mismos, o simplemente los dados equivocaciones con decenas de miles de tweets. Es decir, 30.000 personas se equivocan al mismo tiempo con el mismo error ortográfico. Evidentemente es una prueba de que hay una actuación no humana, claro, sino una automatización de cuentas falsas, ¿no? Es imposible de que 30.000 personas se equivoquen al mismo tiempo, al mismo segundo. Julián, para despedirte, ¿qué efecto tendrá esto con lo que te has encontrado producto de tus investigaciones el próximo domingo? ¿O no tendrá un efecto real? Mira, creo que en realidad las campañas en redes sociales yo creo que no tienen tanto peso que cuando son evolucionadas con campañas en medios y campañas desde la sociedad civil, ¿no? Ahí tenemos un antecedente que es muy parecido a este, que es el de Bolivia, en el cual se crearon más de 200.000 cuentas falsas durante el golpe de Estado, con más de 1 millón de tweets llamando pedófilo, asesino, dictador, a Evo Morales, todo esto. Y al final esto no cambió la voluntad del pueblo, sino que sirvió para alimentar o para justificar el golpe de Estado, por lo menos como argumento para las personas que lo hacían. Luego se vio en la segunda vuelta que ni hubo fraude, incluso el apoyo aumentó. Yo creo que en Ecuador puede ser parecido, pero es verdad que la brecha digital quizá no sea tan grande, y sobre todo me parece que institucionalmente y mediáticamente creo que sobre todo los medios, ¿no? pueden influir un poquito más, pero hay una cosa que igual que en Bolivia, que el pueblo recibe, fíjate
que Bolivia, en Evo Morales, los 14 años de su gobierno seguramente sean, respecto a los datos económicos y sociales, el mejor gobierno de la historia del último siglo. Si no hay ningún presidente que pudo multiplicar por 10 todos los valores macroeconómicos y sociales, ¿no? En el caso de Ecuador no fue tan brutal, pero fíjate que se da una casualidad. Guillermo Lasso fue ministro en el gobierno de Maguad en 1999 y 2000, con los peores datos sociales, económicos, de desempleo, de sueldo, y el otro candidato, Andrés Araúz, que participó en el último gobierno de Rafael Correa, tiene los récords históricos en positivo, tanto del Producto Interior Bruto como de sueldo básico, las tasas más bajas de desempleo, las tasas más bajas de homicidio. Para que te hagas una idea, te doy 3 datos. El sueldo mínimo básico en el gobierno que participó Guillermo Lasso era de $9 al mes. Era el país de América Latina con el sueldo mínimo más bajo de toda América Latina. En 2017, en el último año del gobierno de Rafael Correa, donde era ministro Andrés Araúz, el sueldo básico era casi $400. Era el sueldo mínimo más alto de toda América Latina. Fíjate la evolución. Pero no solamente eso. El Producto Interior Bruto pasó de 200 millones, creo que, bueno, se multiplicó por 5. No sé si son 200.000 millones o 20.000 millones a 100.000 millones, pero era 5 veces más. Pero, por ejemplo, el desempleo, que tanto hablaba Lasso, el récord histórico, siendo el país de América Latina junto a Bolivia, que tenía la tasa de desempleo más baja, con un 4%, fue cuando Andrés Araúz era ministro del gobierno de Rafael Correa, y el récord histórico del último siglo, o seguramente de la historia, en Ecuador fue precisamente el gobierno de Guillermo Lasso, con más de un 14% de desempleo. Por lo tanto, la campaña que está usando Guillermo Lasso precisamente es usando el principio de transposición, por eso le acusa continuamente de querer arruinar, de que va a arruinar, que va a desperdiciar el trabajo, que los sueldos van a bajar, cuando la realidad justamente es opuesta. Sí, de hecho, que va a desdolarizar el país cuando todo lo que sucede es lo que él precisamente trató de hacer en esa llamada oscura noche neoliberal. Julián, muy revelador todo eso que nos has contado, te lo queremos agradecer, muy buenas noches, gracias por el análisis. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Muchas gracias.